Bueno, como pueden ver, el tema de hoy se llama Lo que Dios hace con un poquito y está parcialmente basada en una meditación que yo vi en principio de año y me ayudó mucho espiritualmente. Entonces espero que a ustedes también les llegue algo para que crezcan espiritualmente, claro. Y nos vamos a enfocar mayormente en la historia de Gedeón y luego veremos la aplicación en nuestras vidas. Ok, entonces, ok, no se intimiden, yo sé que hay muchas cosas en la pantalla, pero vamos a comenzar leyendo en Jueces capítulo 7, versículos del 1 al 3. Y está aquí en la pantalla, eso no lo tienen que buscar. Ok, que dice así. Entonces Jeroboal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Aro. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiado guerrero contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Ok, bueno, necesitamos un poquito de contexto. Aquí tenemos a Gedeón, que en el capítulo 6 de este libro de Jueces, vemos que él es un hombre que Dios acaba de llamar para salvar a Israel de la mano de los madianitas. Y ahora, Gedeón tenía mucha duda y le preguntaba varias veces a Jehová por confirmación si Dios quería que él hiciera eso, de llevar a los israelitas a victoria. Y cada vez que Gedeón le preguntaba, Jehová le decía que sí, que sí, que sí. Ok, entonces Gedeón se quedó tranquilo y en el versículo 1 vemos la obediencia y el preparamiento de Gedeón. Um, ya Dios le había dicho que él iba a ser el líder de la batalla, entonces por eso naturalmente buscó un ejército y se preparó. Y aquí dice que 22,000 y 10,000, son 22,000 más 10,000 son 32,000. Su ejército era de 32,000 hombres. Y aunque ese número suene grande, el que le voy a decir ahora es más grande todavía. Entonces, el ejército que Gedeón agarró o buscó era nada más de 32,000 hombres, pero el ejército de los madianitas con quien ellos iban a pelear era de 135,000 hombres. So, no se compara para nada con ese batallón de 135,000 hombres, ¿ok? Eso es 4 veces más grande del pueblo del ejército que tenía Gedeón, 4 veces más grande. Pero aún así, Gedeón llevó a sus 32,000 hombres y lo llevó para estacionarse y para prepararse para la batalla. Entonces, cuando Dios le habla en el versículo 2 y le dice que son demasiados soldados, oyeron que ellos son solo un cuarto del batallón que tenía Madián, solo un cuarto, y Dios le dijo que eso era demasiado. Yo no sé ustedes y yo no sé cómo reaccionó Gedeón, pero yo me hubiese puesto como, ¿qué? Dios, ¿tú estás en serio? Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que es demasiado? Entonces, y yo también hubiese estado muy frustrada porque ustedes vieron, yo me imagino que no era fácil un solo hombre buscar 32,000 personas que estaban dispuestas a pelear contra un ejército fuerte. So buscó a esa persona, lo preparó, lo llevó a donde estaban para después Dios decirle, ok, voy a hacer algunos cambios ahora.
estaban listos prácticamente para atacar. Y ahora que Dios habla y dice que tenía que hacer unos cambios. ¿Y por qué? Él dice que los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con sus propias fuerzas. Dios conoce a su pueblo muy bien y él sabía que ellos no necesitaban nada para ellos gloriarse y robarle la gloria que se merecía el Señor. Entonces, por eso Dios dijo que tuvo que hacer esos cambios. Y entonces él le dice a Gedeón que despida a todos los que tenían demasiado miedo para pelear. Si yo hubiese estado ahí, hasta yo me voy, porque contra 135,000 hombres. Bueno, entonces se fueron 22,000. Y aquí ustedes ven en morado los que se quedaron y en gris los que se fueron. Más de 2/3 del ejército que preparó Gedeón se fueron del miedo y solo quedaban 10,000. ¿Ok? Bueno, quedaban 10,000 y ahora el batallón de los madianitas de 135,000 ya no era 4 veces más grande, ahora es casi 14 veces más grande que el ejército que tenía Gedeón de 10,000, 14 veces más grande. Bueno, vamos a seguir leyendo en Jueces 7 del versículo 4 al 8, que dice así, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiado. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beben el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía todo lo demás para su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Ok, básicamente Dios dijo, ok, los madianitas tienen ahora 14 veces más refuerzo que ustedes, pero eso todavía eso no es nada comparado con lo que yo voy a hacer. Ok, y siguió reduciendo. Él dijo que vamos a seguir reduciendo. Y Gedeón siguió siendo obediente. Ok, Gedeón se quedó ahí, se fue a su manantial y hizo lo que Dios le dijo, de dividir a los hombres en 2 grupos. Y yo me imagino que cuando Gedeón vio que solo 300 se fueron a beber el agua, así lamiéndola como los perros, él quizás, ok, esos 300 se van y estos 9,700 se quedan. Pero no, después que Gedeón había dividido el grupo, fue que Dios le dijo, ok, esos 300, ese es tu batallón, ese es tu batallón, ese es tu ejército. Los 9,700, mándalo a su casa. Entonces, pero aún así, Dios le volvió a confirmar que él le iba a dar la victoria con esos 300 hombres. Y mis hermanas, imagínense 300 hombres. Estos son los 300 hombres que se quedaron. Eso no es un batallón ni un ejército, o sea, apenas una congregación, mis hermanas, pero Dios le dijo que con eso él le iba a dar la victoria. Y esa era su confirmación. Y Gedeón tuvo que recolectar todo lo que él había preparado, despedir a sus hombres que él había buscado y se quedó con sus 300 hombres. Nervioso, ansioso, asustado, lo más probable, pero
Aún así se quedó en obediencia con sus 300 hombres, con su gran batallón. Entonces, antes que sigamos leyendo, yo les quería dar un resumen de lo que pasó aquí de una manera visual con matemática. A las que le gustan la matemática, esto es para usted. Y a los que no le gustan la matemática como a mí, este también es para nosotros también. Ok, so aquí vemos, cada muñequito de estos representa 100 hombres. So aquí hay 320 muñequitos, o eso representa 32,000 hombres. Y todo esto era lo que Gedeón había buscado para su batalla. Y después esto, mira, que le tuve que poner una lupa porque ni se veía. Esos 3 hombres, 300 hombres, es el ejército que Dios escogió. De los 32,000, de ese gran batallón que ni era tan gran, pero Dios lo redució a nada prácticamente, a solo 300. ¿Ok? Y mis hermanas, ¿por qué ustedes creen que Dios despidió a los hombres en 2 tandas? No era más fácil si él le hubiese dicho a Gedeón, oh, ya despide a los 31,700 hombres, despide a eso y quédate con 300. O mejor aún, más fácil aún, decirle desde el principio, Gedeón, yo te voy a dar 300 hombres, busca 300 hombres, porque con eso es que tú vas a, a buscar la victoria de Israel. No era más fácil eso, pero es interesante, ¿verdad? Porque las cosas del Señor son un misterio, pero siempre son intencional, ¿ok? No se crean que Dios siempre hace algo con propósito. Y lo que yo entendí de esto es que Dios quería aumentarle la fe de Gedeón, porque recuerden, en el capítulo 6, o si no lo han leído, en el capítulo 6, cuando Dios primero le habló por primera vez a Gedeón, Gedeón tenía muchas dudas y le preguntaba por confirmación y cada vez Dios se la daba, ¿ok? Pero, y él no tenía esa relación de intimidad con el Señor, de conocer quién era, de hablar con él de así. Entonces Dios quería cultivar eso, cultivar esa fe con él. Él le dijo, ok, primero saca 2/3, que ok, se quedó con 10,000, por lo menos está en los miles de personas. Y Gedeón no dice que lo cuestionó, se estaba aprendiendo. Y después le dijo, ok, saca 9,700. Ok, y eso es probándole la fe para que vea. Y lo interesante de Dios, lo que a mí me encanta de Dios, es que él sabía que Gedeón todavía lo estaba conociendo, entonces él le siguió confirmando eso. Él le dijo, ok, estos son los 300 hombres. Con esto yo te voy a dar la victoria, no te preocupes, tú vas a tener la victoria. No es tan fácil de creerlo, ¿verdad? Pero Dios le siguió confirmando. Y lo que sí sabemos, no sabemos cómo Gedeón se sentía, pero lo que sí sabemos es que fue obediente y se quedó con sus 300 hombres. Y, ok, vamos a ver lo que pasó. Ok, con sus 300 hombres, 300 de 32,000 de lo que él tenía al comenzar es menos de 1%. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que Dios eliminó más de 99% del ejército original. Ese puntico ahí es lo que se quedó. Y todo eso gris es lo que Dios eliminó. Es mucho, ¿verdad? Ok. Y ahora vemos. El ejército madianita, ¿verdad? Yo les dije cuando era 4 veces más grande. Cuando estaba el ejército 32,000 de Israel, era 4 veces más grande. Después, cuando se redució a 10,000, era 14 veces, casi 14 veces más grande. Pero ahora, cuando se redució a 300, era 450 veces más grande, mis hermanas, más grande que el de Israel. Esto ya ni parece una batalla, esto parece un chiste casi.
porque como 300 hombres pueden pretender a ganarle a un grupo 450 veces más grande que ellos, ¿verdad? En nuestra mente no tiene lógica para nada. Y esto significa que el ejército de Israel, este número está mal que puse, pero el ejército de Israel era literalmente solo un 0.22% del ejército de los madianitas, menos de 1%, 0.22%. So, sus chances de ganar era como tratar de buscar una aguja aquí en toda esta paja, casi, o no casi, prácticamente imposible, porque ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Ok, pero ya que vimos en qué grave, fatal situación que estaba Israel, vamos a seguir leyendo desde el versículo 8, que dice, el campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposible de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y sus aliados. Ok, bueno, vemos aquí en el versículo 9 que Dios le vuelve a confirmar otra vez que él le iba a dar la victoria. Dice, te he dado la victoria sobre ellos. Otra vez le sigue confirmando esto a Gedeón y él le da permiso ahora de llegar hasta donde estaban no solo los madianitas, pero todos sus enemigos estaban ahí. Y él fue solo acompañado por su siervo. Y que el Señor le dijo, puedes llevar a tu siervo si tiene miedo. Y claro que Gedeón se lo llevó porque él, imagínate, tenía miedo, claro, obviamente. Y después, una cosa importante que Dios le dijo, escucha lo que dicen los madianitas. Hermanas, ¿cuántas veces nosotras no escuchamos? No escuchamos. Nos cuesta mucho parar, detenernos y escuchar. No importa cómo se vea su circunstancia, cuánto ruido hay aquí, escucha, para y escucha. Y eso es lo que Gedeón hizo. Escuchó como le otorgaba el Señor. ¿Ok? Y, y Dios sabía por qué le estaba diciendo que escuchara, porque fue ahí otra vez, una vez más, que Dios se confirmó a Gedeón que le iba a dar la victoria a través del sueño que tuvo uno de los madianitas. Ok, Dios sabía que era necesario que Gedeón oyera todas estas confirmaciones. Él sabía. Obviamente lo ideal sería uno confiar en Dios de una vez, pero Dios es paciente con nosotros y compasivo y comprensivo también. Entonces Él nos da lo que nosotros necesitamos. Él sabía que Gedeón necesitaba esa confirmación, porque si no, quién sabe lo que hubiera hecho. Pero le dio esa confirmación a través del sueño y hasta le dijo él,
eso te va a dar ánimo, eso te va a dar motivación, porque yo sé que ahora tú estás asustado y dudando, pero yo necesito que tú tengas tu fe completa en mí y en lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Y la cosa importante aquí también es que ahora no solo Gedeón sabía que Dios le iba a dar la victoria, pero también los madianitas sabían. El que interpretó el sueño dijo, Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria. Es Dios que le dio la victoria o que le iba a dar la victoria y ellos ya lo sabían. Ya ellos dijeron el nombre de Dios. Ya ellos se pusieron a temblar, hasta ellos se pusieron a temblar porque sabían que era Dios que estaba detrás de eso. Ok, ok, sí. Vamos a continuar y por el tiempo no vamos a leer todo esto, pero yo le voy a leer el versículo 15, 21 y 22. Ok, el versículo 15 dice, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense porque el Señor le ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Miren eso, mis hermanas. Gedeón se llenó de gozo y de seguridad porque aunque esta era la última vez que Dios se lo había confirmado, Dios tenía tantas veces confirmándoselo a Gedeón, pero esta vez fue que Gedeón realizó, porque lo oyó de la boca de otra persona. Y fue aquí que Gedeón dijo, oh, wow, ¿de verdad? Ahora no le importó que solo tenía 300 hombres a su lado, porque ahora de verdad que sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y por eso es que Dios le permitió oír eso. Y mira lo que él hizo, él adoró, él se postró en adoración. Mis hermanas, ¿cuántas veces nosotras nos olvidamos de adorar a Dios? No solo por lo que Él ha hecho, pero por lo que sabemos que Él va a hacer en nuestras vidas, en la vida de otro, en el mundo. Dios nos ha dado muchas promesas y Él merece la adoración por eso. ¿Ok? Am, pero el versículo 21 ahora al 22 dice, cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento. Esto es ya cuando Gedeón lo llevó a la batalla. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Mis hermanas, recuerden que este ejército que tenía Gedeón, o no que tenía Gedeón, que tenía los madianitas, era de 135,000 hombres. Y mira cómo ellos se fueron huyendo de pánico a solo 300 hombres. Mira las cosas que hace el Señor. Porque solo hay Dios, porque lógicamente, recuerde toda la figura que yo les mostré, cómo un pueblo de 300 personas iba a atacar otro pueblo de 135,000. No es lógico, pero Dios hace todo lo imposible. Y eso fue algo imposible y Él lo hizo. ¿Ok? Se asustaron tanto los madianitas porque ellos ya sabían que Dios estaba a su lado y que le oyeron a una congregación, como dije, de 300 hombres, que eran nada más 0.22% de lo que ellos eran. Y se comenzaron a matar entre sí y huir y todo eso. Gloria a Dios, de verdad que sí. Ok, so vamos a ver lo que aprendemos aquí. Dios hizo mucho con poco. ¿Qué aprendemos de este ejemplo de Gedeón?
Primeramente, Gedeón fue obediente aún en sus dudas, en su confusión y en su ansiedad. Él no sabía el cómo ni cuándo, pero él sabía el quién. Él sabía quién le iba a dar esa victoria. Y por eso es que él estaba más seguro de, um, de cómo él iba a ganar. Porque Dios le había dicho muchas veces, yo le voy a dar la victoria. Cuando tú tienes al Señor de tu lado, no importa cómo se vean la circunstancia contra usted. Es que Dios es más grande que un pueblo de 135,000, un ejército de 135,000. ¿Ok? Dios se la dio esa victoria. Y eso fue por su obediencia también. No podemos olvidarnos de eso, que la obediencia también fue clave, porque si Gedeón no hubiese obedecido y se hubiese asustado y le dice a Jehová, no, yo necesito mi 32,000, o yo necesito mi 10,000, o no, o algo. Si le dice eso, Dios lo hubiese soltado en banda. Ok, yo te dije que yo te iba a dar la victoria, pero a mi manera. Tú lo quieres hacer de tu manera, hazla. Pero gloria a Dios que no la hizo, porque ahora tenemos esta historia y este ejemplo, ¿verdad? Y mis hermanas, se me olvidó poner este versículo, pero hay un versículo en Zacarías y otro en Crónicas que habla de que no es por número ni por fuerza, sino que es Dios que da la victoria. Y vemos esto aquí, evidentemente, ¿ok? Eso fue exactamente lo que pasó aquí, porque Dios le dio la victoria a 300 hombres contra un pueblo 450 veces más grande, más preparado, más fuerte físicamente, y se la dio dada. Y tú sabes por qué yo digo que se la dio dada, porque mira, si ustedes se ponen a reflexionar en la historia, no hubo un israelita que le puso ni un dedo a un madianita. No pasó, no pelearon. Dios hizo que ellos pelearan entre sí, entre ellos mismos. Literalmente fue la mano de Dios quien los salvó y les dio la victoria. ¿Y por qué? Porque esta batalla nunca le correspondía a Gedeón. Esta batalla era de Dios todo el tiempo, ¿ok? Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿ok? Esa batalla era de Dios y siempre fue de Dios. Y por eso es que dicen, oh, mi pleito Él lo defenderá. Eso es así. Mi pleito Él lo defenderá porque no es mi batalla. Dios dijo que él peleará por mí. Y si yo me meto y yo me pongo a pelear, me derrotan, me derrotan. Y eso es lo que nos pasa a nosotras muchas veces. Porque recuérdense, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, mi victoria. ¿Quién como Jehová? ¿Verdad? Ok. No tenemos tanto tiempo, no me voy a quedar aquí mucho tiempo, pero también tenemos otro ejemplo bíblico de cuando Dios hizo mucho con poco. Tenemos la historia de Elías y la viuda y su hijo, cuando ella solo tenía un puñito de harina y un chorrito de aceite. Y él, por la gloria de Dios, por el poder de Dios, hizo que eso le durara todo el tiempo en medio de una hambruna que había en la tierra. Eso hizo Dios con un poquito de harina y un poquito de aceite. Ok, tenemos la reina Esther. Ok, ella salvó a su pueblo entero de judíos, siendo ella solo una judía entre un reino que detestaba judíos. Y ella tenía poco tiempo y tenía pocos recursos. Pero Dios, por la gloria de Dios y por la mano de Dios, ella pudo salvar su pueblo entero. ¿Ok? Y también, como no se puede quedar
el milagro más famoso de la Biblia, que es cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres, no contando a los a las mujeres y a los niños, con solo 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces alimentó un pueblo que tenía que ser como 15,000 personas. Él tenía poco pan, tenía poco peces, pero lo hizo por el poder de Dios. ¿Ok? Estas son veces cuando Dios hizo mucho con poco. ¿Ok? No vamos a ver las historias, pero ok, mis hermanas, vimos el gran ejemplo de Gedeón. Vimos rápidamente los ejemplos de Elías, de Esther y de Jesús. Pero ahora tenemos que reflexionar, ¿qué puede Dios hacer en mi vida hoy? En nuestras vidas hoy, ¿ok? ¿Qué ustedes creen que le falta o que tienen, de los que tienen poco? Piensen y reflexionen en lo que ustedes creen que tienen poco. Elías tenía poco alimento, o más bien la viuda tenía poco alimento. Esther tenía poco recurso y poco tiempo. Jesús tenía poco pan y pocos peces. Gedeón tenía pocos hombres. Y en todas esas historias, Dios le dio la victoria. ¿Y por qué ustedes creen que se mencionan todas esas historias hoy? Especialmente el milagro de Jesús. Y la gente se discuten entre ellos diciendo, no, eso tiene que ser fake. Eso no puede ser verdad porque es imposible. Y tienen razón. Yo le voy a decir ahora mismo, tienen razón, eso es imposible. Todo lo que pasó en cada una de esas historias es imposible. Pero Dios no es el Dios de lo imposible. El Dios que dice que para mí no hay nada imposible. Entonces, claro, eso tiene que ser razón para que nosotros le demos gloria a Dios y veamos a la gloria de Dios en las vidas de no solo de nosotros, pero de otros también. Pero desafortunadamente sabemos que el mundo es muy cabeza dura y buscan otras explicaciones. Y por eso, bueno, no, ese otro, ese otro tema. Pero, ¿qué Dios puede hacer con mi poquito? Piensen en lo que ustedes tienen poco, ¿ok? Bueno, mis hermanas, eso comienza con ustedes mismas. Y mira, ustedes, yo sé que la mayoría, si no todas, saben lo que es esto, que es una semilla de mostaza. Muy pequeña. Mira cómo se ve en comparación con una uña. ¿Ok? Pero mira lo que dice Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, un grano, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Ok? Cuando dice que la fe mueve montaña, se saben esa canción y ese pasaje, ¿verdad? Que la fe mueve montaña. No es que nosotras mismas literalmente vamos a mover una montaña, pero es que la fe nos permite ver al que sí lo puede hacer y nos permite ¿cómo se dice? Experience todas esas cosas gloriosas que Dios hace. Ok, la fe son como unos lentes para la vida, para uno poder ver, ok, Dios está moviéndose aquí, Dios hizo esto, por la gloria de Dios esto pasó. Ok, pero sí, todo en nuestra vida fluye de la fe. Todo lo que hacemos, vida secular, vida cristiana, todo fluye de la fe. Y ustedes saben que especialmente en la vida cristiana, la fe es muy esencial, es muy importante. Y por eso es que siempre estamos orando, Dios mío, aumentame la fe, dame más fe, permíteme tener más fe y todo eso. Y eso está bien, porque necesitamos fe. La fe es esencial. Pero a veces nosotras, y yo hablo más por mí, quizás se identifican una conmigo, vemos nos enfocamos en la fe de Mengana o de fulana y dice, wow, yo quiero tener fe así. O en Hebreos 11, el salón de la fama de los maestros de la fe. Y decimos, wow, yo quiero tener una fe como Moisés, una fe como Abraham, una fe como David.
y eso es bueno tener esas metas y querer esas cosas, pero ¿ustedes creen que ellos comenzaron con esa fe así grande? No, mis hermanas, ¿ustedes creen que vieron a Gedeón? ¿Ustedes creen que Gedeón tenía esa fe así grande? Ustedes saben cuántas veces Dios le tuvo que confirmar, yo estoy contigo, te voy a dar la victoria. Y aún así, él tenía miedo. Es que la fe comienza así pequeña y la fe se cultiva, se trabaja, se alimenta, ¿ok? Y a veces solo tenemos un poquito de fe, pero Dios dice, eso es suficiente. Dame esa fe, dámela, que yo puedo trabajar con ella, ¿ok? Yo puedo trabajar con esa fe. Y a veces no oramos o no le pedimos cosas al Señor o no nos permitimos a nosotras mismas tener confianza de que nuestra situación se va a mejorar o que algo va a prosperar o lo que sea. Y decimos, no, quizás cuando yo tenga más fe, pero si tú tienes la fe de ese tamaño como esa semilla de mostaza, Dios puede hacer algo con eso, ¿ok? Y con Gedeón, él fue trabajando esa fe poco a poco, por eso es que él hizo eso, esos cuts, esa despedida de los hombres en el ejército en dos tandas para que vea Gedeón, aún en lo que está pasando, yo todavía permanezco fiel, ¿ok? Y no se avergüencen de tener poca fe, no se avergüencen, porque mira lo que dice Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Bástate mi, esto es Pablo hablando, um, pero ok, aquí es Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ahora este Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte, ¿ok? Es difícil entender quizás, pero en tu decadencia, en tu poquito, en tu debilidad, eres fuerte por medio de Cristo, si Él es que te está sosteniendo, ¿ok? Um, y con eso, mis hermanas, Dios puede hacer mucho con tu poquito. No se pongan de que, oh, yo voy a trabajar en la obra cuando yo tenga más tiempo. Yo voy a volver a la iglesia cuando yo tenga más paz en la casa. O yo voy a orar y voy a leer la Biblia cuando yo tenga más deseo. Hermana, cuidado con eso, que el Señor dice, con un poquito yo puedo hacer mucho. Con un poquito de deseo que tú tengas, Dios puede hacer mucho. Con un poquito de dinero que tú tengas, Dios puede hacer mucho. No diga, oh, yo voy a ofrendar cuando yo tenga más dinero, cuando yo gane más. No, ok. Dios dice con mucho, con tu poquito, yo puedo hacer mucho, porque no es por nuestras fuerzas ni por números, pero es por la gloria y por quien Dios es, ok. Permítete tener esa poca fe y no te avergüences y ve donde Dios, mira, yo tengo poca fe. Yo tengo poca paciencia, yo tengo poco dinero, yo tengo poco tiempo, yo tengo poco, lo que sea. Mira, yo tengo un poco. ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Ok? Tengo un poco de sabiduría. Entrégale ese poquito, que eso no es tuyo. Dios dice que tu pleito lo defenderá. Tu problema, entrégaselo a Dios. No es tuyo. ¿Ok? Y cuando tú se lo entregues de verdad, verás cómo Dios puede hacer mucho con tu poquito para su gloria. Muchas gracias, mis hermanas. Con eso terminamos y que el Señor las bendiga.